Vamos a empezar, seguimos aquí con la historia del rey David y particularmente la historia de la guerra, del enfrentamiento, el famoso enfrentamiento de David con Goliat. Ese... Hay que llamarlo. Gracias. Sí. Ese la increíble historia de David en contra de Goliat. Estudiamos ayer de que los Pelishtim vieron, sintieron, supieron de que Shaul Amelech, el rey de Israel, estaba pasando momentos difíciles por esta depresión, por la tristeza que tenía, y ellos supusieron que es el mejor momento para venir a guerrear en contra del pueblo de Israel. Y efectivamente así fue, llegaron a la guerra, llegaron a Emek Haelá. Emek Haelá es un lugar estratégico a faldas de las montañas de Yehudá, es un lugar muy importante para entrar a toda la parte de Yehudá que estaba habitada por el pueblo de Israel. Llegaron ellos hasta Emek Haelá, hasta este valle. Estaban los Pelishtim de un lado, Shaul juntó rápido su ejército, estaba Shaul y el pueblo de Israel del otro lado, y así enfrentados uno enfrente del otro. Ahora, hasta ahí todo está bien, que salgan a la guerra y a ver qué pasa, pero cuando estaban puestos los dos en sus posiciones para la batalla, en eso sale Vayetzei Isha Benaim, sale un hombre Benaim que se llama Goliat, que era un gigante de 3 metros, 6 amot y un zeret, y sale este Goliat y reta al pueblo de Israel. Dijimos que Goliat, el Pelishti, era hijo de Orpá. Ahora dice el Maharsha que en verdad Orpá era de Moab. Moab es en el sureste de Eretz Israel, y los Pelishtim viven en el suroeste de Eretz Israel. Entonces, si nosotros decimos que era hijo de Orpá y Orpá es de Moab, ¿cómo llegó a ser él Goliat a Pelishtim y Gat? Llegó de la ciudad de Gat, que Gat es de los Pelishtim del lado izquierdo de Eretz Israel. Entonces dice el Maharsha, en verdad Orpá originalmente era de Moab, y ella acompañó a Ruth, a Naomi, su suegra, en el camino. En el camino, cuando ya se despidió ella de Naomi, su suegra, entonces hay midrashim que dicen que ella regresó a Moab y ya no la aceptaron, porque le dijeron: tú eres una traidora, tú ya estabas dispuesta a convertirte, a irte a Israel, ya no te queremos aquí. Y la corrieron, y de ahí ella se fue con los Pelishtim y se quedó a vivir ahí, y ahí tuvo a Goliat, que era, por eso Goliat era Pelishtim. Entonces sale Goliat y empieza a lejaref, a despreciar, empieza a hablar mal, a insultar al ejército de Israel. Él empieza a insultar a Shaul Amelech, le dice: ustedes no son fuertes, ¿quién es su rey de ustedes? Y les propone una propuesta: ¿para qué salimos a guerrear todos contra todos? Vamos a ahorrarnos mucha sangre, vamos a hacer un pleito, yo y el que se enfrente a mí, uno de ustedes, Beru Lahem Ish, escojan ustedes un hombre que se enfrente en contra de mí. Ve allá, y si ese hombre me gana a mí, significa que ustedes ganaron la guerra y todos nosotros somos sus esclavos de ustedes. Y si yo le gano la batalla, significa que nosotros los Pelishtim ganamos la guerra, y todos nosotros los Pelishtim y todos ustedes los Yehudim, los judíos, nos van a servir, van a ser nuestros esclavos. Esa es la propuesta que tiene Goliat. Vamos a enfrentarnos uno contra uno. La pregunta que hicimos ayer es: ¿cuál es esa propuesta? Aparte, no es justo. Goliat es todo un gigante, un gigantesco, y él quiere que venga uno. En el pueblo de Israel no hay nadie de su tamaño. Como le diríamos, métete con uno de tu tamaño. No te agarres a cualquiera y ahí le digas: vamos a enfrentarnos. Aparte, ¿qué prueba es? Dice el Malvin, pregunta: ¿qué prueba es que si él gana la guerra, si él gana este enfrentamiento,
entonces ya decimos que él ganó la guerra. A lo mejor el otro se resbaló, tuvo un percance. O sea, un pleito de dos personas ya muestra sobre todo los dos pueblos que hay. No tiene lógica. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Así hace la pregunta el Malbim. Entonces el Malbim trae algo muy interesante en nombre de la Barbanel. Dice que en verdad que Moshe Aminhag Odayom Bearzot Edom Beishmael. Dice, había una costumbre, todavía en tiempos de la Barbanel, hace 500 años, en los países de Edom y Ishmael con los Goim, era un minhag, una costumbre que había, y estuve checando, está documentado en la historia, sí existía este minhag, esta costumbre. Dice que cuando a veces había una discusión entre dos personas, una discusión de un dinero, de lo que sea, de un terreno, una discusión, un pleito entre dos personas, entonces ellos llegaban a un acuerdo que para solucionar la discusión se agarraban a trancazos. Hacían un round de lucha libre y el que gane la lucha libre de entre los dos se lleva, como dice la Gemara, kol de alim gavar, el más fuerte gana. Y así va a ganar el que gana, es el que gana esa lucha, se gana la discusión. Dice, Vekaja gamken beikabetz amim yachdav ma'araja mul ma'araja. También hacían eso en enfrentamientos entre pueblos. Peamim ibharu benem shne anashim nitzim. A veces elegían ellos dos personas, dos hombres que puedan pelear, y la jamú bead agoy kulo, que peleaban en nombre de todo el país, en nombre de todo el pueblo. Valpiem yekol ri vecholam venikra benishonam rikatoy o rikatvi, no sé cómo se lee. Así se trae la Barbanel en nombre de algunos jajamim, y ellos quieren explicar que eso es lo que pasó aquí. Llegó Goliat y les dice, vamos a hacer esta costumbre. ¿Para qué hacemos un baño de sangre? Vamos a ahorrarnos toda esta guerra, todo este pleito. Uno contra uno. Vamos a hacer esto. En la Barbanel no le gusta. El Malbim aquí trae, la Barbanel dice, eso es cuando hay una discusión de un tema. Aquí no están discutiendo de nada, es de llegar a la guerra. Dice, aparte eso se hace en un acuerdo frente a un juez que pone las reglas del pleito y las reglas de la lucha. ¿Y qué va a ganar el que es todo un acuerdo? Viene, sí, es una competencia, pero es un acuerdo bien estipulado y bien, vamos a decir, notariado. ¿Qué es lo que gana? ¿Qué es lo que pierde? Aquí no era así. Aquí tiene que ser con el consentimiento de los dos. Aquí llegó Goliat y él está poniendo sus reglas. Él es el más fuerte. Él viene todo armado y luchó contra uno que no está armado, que era David. Entonces él dice, no es la explicación aquí no viene de la costumbre que ellos hacían de ese lado. Entonces el Malbim tiene su explicación. Viene Rabbi Yonatanai Beshitz y dice algo muy muy interesante. Dice Rabbi Yonatanai Beshitz lo siguiente. En su libro Yarot Vash tiene un drush muy bonito de esto. Él alarga mucho, se los voy a decir en cortito, el concepto que hay detrás de esto. Nosotros sabemos que hay una diferencia muy grande entre el pueblo de Israel y todos los demás pueblos, y los 70 pueblos. Todos los pueblos están bajo los mazalot, el gobierno de los mazalot, de los astros, de los signos zodiacos. Akadosh Baruj Hu creó el mundo y puso mazalot, puso astros, que ellos mashpim, hay una influencia que llega de los astros, llega del sol, de la luna, de las estrellas. Por eso los goim servían a los astros, porque sabían que hay una ashpa que llega desde ahí. Aunque sea, nosotros sabemos que aunque sea, que hay una ashpa, que los astros son un conducto, de todas maneras es solamente con el consentimiento de Akadosh Baruj Hu. Hashem les da el permiso, Hashem así creó el mundo, todo viene de Akadosh Baruj Hu. Por eso no se contradice a nuestra emuná. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
Esos son los 70 pueblos que están debajo de los Mazalot. Pero Israel tiene algo muy especial, que Israel le mala mina Mazal. Israel están por encima del Mazal. El Shefa, la abundancia de Israel, llega directamente de Akadosh Baruj Hu. Los Goim, el Shefa, la abundancia, llega de Akadosh Baruj Hu a los Mazalot, y los Mazalot lo reparten de una manera natural, que esa es la naturaleza, a todo el pueblo. El pueblo de Israel es directo de Akadosh Baruj Hu, no tiene que ver con los Mazalot, no tiene que ver con la naturaleza. Si es así, dice él, llegó Goliat y les dice al pueblo de Israel, vamos a ver, si es, ¿cómo, dice él, cómo hacían, de qué depende la guerra? Cada pueblo de los 70 pueblos tiene un ministro en el Shamaim, tiene un zar, un ministro en el Shamaim que le manda su jefe. Ahora, a veces el pueblo, a veces el que es su mazal, el mazal de cada pueblo. A veces el mazal de algún pueblo está arriba, está alto, y es cuando el pueblo tiene mucho éxito y prospera. Y a veces el mazal, este zar, este ministro cae, y automáticamente cae también la abundancia que tiene este pueblo. Por eso había pueblos, Grecia, Roma, etcétera, que tenían su momento de subida, y después el mazal cayó y tuvieron su tiempo de bajada, terminó su mazal, terminó su grandeza. Entonces dice Goliat, miren, según yo, entonces ¿de qué depende la guerra? ¿Quién va a ganar la guerra entre dos pueblos? Depende el mazal de qué pueblo esté más arriba. Si el mazal de nosotros está más arriba, ganamos la guerra. Si el mazal de los contrincantes está más arriba, ellos ganan la guerra. Les dice Goliat, cuando es con los mazalot, cuando es una guerra de un pueblo con otro pueblo, tiene que guerrear todo el pueblo, no dos personas. O aunque sean dos personas, tiene que ser iguales. Iguales los dos, la misma armadura, el mismo peso. No puede ser un peso pluma contra un peso completo. No es justo. Tiene que ser peso completo contra peso completo, o peso pluma contra peso pluma. Tiene que ser, no puede venir uno con armadura y David viene con 5 piedritas. No es justo eso. Eso es cuando es una guerra de dos pueblos, que los dos vienen con la fuerza de su mazal, y va a depender el mazal de quién está más fuerte. Le dice Goliat al pueblo de Israel, pero ustedes dicen que ustedes están arriba del mazal. Si ustedes están por encima del mazal, entonces ustedes, porque Hashem está con ustedes, es lo que ustedes dicen, el pueblo de Israel es lo que argumenta. Si es así, aunque yo venga con toda mi armadura y ustedes me manden al más chiquito y al más débil, si Hashem está con ustedes me van a ganar porque ustedes están encima del mazal. Eso es lo que les dice Goliat al pueblo de Israel. ¿Ustedes qué? Ustedes dicen que tienen su Dios que los cuida. Entonces vamos, que pelee contra mí. Si su Dios los cuida, su Dios puede contra mí. Yo les quiero demostrar que ustedes no están bajo el gobierno de Dios, que ustedes están bajo los mazalot igual que todos nosotros. Y si es así, que venga alguien contra mí, van a ver que no van a poder porque mi mazal está más fuerte que el de ustedes en este momento. ¿Entendieron? Increíble la explicación de Rabbi Yonatan Eibeshitz. La Gemara dice que, en verdad, cuando él dijo Beru Lachem Ish, la Gemara dice que en verdad... pero igual... una pregunta, pero igual hay veces que ganan los Goyim igual, ¿no? Es porque Hashem decidió que no te va a ayudar. Hashem decidió que él... Pero no tiene ningún caso, no tiene caso traer a alguien igual de fuerte. Mi manafshar. Si es que Hashem te está ayudando, aunque tú seas débil y él esté fuerte, tú vas a ganar. Y si Hashem no te está ayudando, entonces vas a perder de todas maneras. Porque tú estás bajo el gobierno de Hashem. Entonces no ganas nada estar igual que él. Dice el Hazal que cuando él dijo Beru Lachem Ish, escojan un hombre, entonces el pashtut es escojan a alguien. Dice el Midrash, dice la Gemara, Beru Lachem Ish, el que se llama Ish, tráiganme a ese que se llama Ish, Hashem Ish Milchama, que venga Dios aquí a hacer un pleito conmigo. Dice la Gemara que Goliat Gidef, Jiref ve Gidef klape mala. Él también despreció, insultó también
a Kadosh Baruj Hu estuvo insultando y hablando mal, quién es su Dios, que venga a enfrentarse, vamos a ver si pueden. Así estaba diciendo todo el tiempo Goliat, y como dice el pasú, Goliat lo decía, todo el pueblo tenía mucho miedo, todos tuvieron miedo, nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat y no sabían qué hacer. Vamos a seguir un poquito la historia y vean qué increíble se pone esto. Les voy a compartir los pesukim de volada. Dice el pasuk: Ve David, después de que cuenta, leímos ayer de que cuenta el Naví, cuenta la historia de que estaba todo el pueblo, todos los soldados que estaban con Shaul, tenían mucho miedo. Dice el pasuk así: Ve David ben ish Efratí hazeh mi Betlehem Yehuda. Y David, el hijo de un hombre, Efratí, importante, o Efratí también es de Efrat, de la ciudad de Efrat, mi Betlehem, en Betlehem Yehudá, en la zona de Yehudá, en la tierra de Yehudá. O sea, David Benish Efratías de el David que hablamos atrás, que le tocaba el violín, que le tocaba el arpa a Shaul. Ushmo Ishai era hijo de este hombre importante que se llamaba Ishai, Velo Shmona Banim. Ishai tenía 8 hijos. Veaish Bime Shaul Zaken Ba Anashim. El hombre, Bime Shaul, en los tiempos de Shaul, era Zaken, era anciano. Ba Anashim. Ba Anashim significa que era muy importante, venía entre los hombres. Significa, él, donde caminaba había mucha gente, siempre había gente alrededor de él, lo rodeaba. Era una persona súper importante. Vayelhu Sheloshet Benei Ishai Agdolim. Y fueron los 3 hijos de Ishai los grandes, al Juahare Shaul a Milhamá. Fueron detrás de Shaul a la guerra. Quiere decir, los 3 hijos grandes de Ishai fueron a la guerra con Shaul. ¿Por qué dice 2 veces? Vayelhu Sheloshet Benei Ishai Agdolim. Fueron los 3 hijos de Ishai los grandes, al Juahare Shaul. Fueron detrás de Shaul a Milhamá. Hubiera dicho, Vayelhu Sheloshet Benei Ishai Agdolim. Fueron los 3 hijos de Ishai Agdolim, a Jare Shaul a Milhamá. ¿Por qué vuelve a decir al Ju? Entonces explica el Radak que le dice al Ju porque ellos siempre iban detrás de Shaul. O sea, ellos eran soldados del ejército de Shaul y siempre salían a todas las guerras con Shaul. Veshem Sheloshet Banav Asher Alhu Bamilchama, el nombre de sus 3 hijos de Ishai que fueron a la guerra, son sus 3 hijos grandes, ya no sabemos el nombre. Eliab, Abejor Eliab, el primogénito, Mishneu, Abinadab, su segundo hijo que era Abinadab, Ashlishi Shama. Estos 3 hijos fueron a la guerra. Ve David, Huacatán. Ahora David era el hermano, era el chico, era el hijo chiquito. Ushloshak Dolim al Juahare Shaul. Los 3 grandes fueron detrás de Shaul. La Gemara dice que cuando el pasuk aquí dice David Huacatán, David es el chico, no nada más me está diciendo que David es el chico, que es el hermanito, sino también que David es el chico que siempre se achicaba. David Huacatán, David siempre fue muy humilde. La Gemara dice David Huacatán, desde su principio hasta su final, David siempre se comportó con mucha humildad. Dice el pasuk, Ve David olech vashav meal Shaul. David iba y venía de estar con Shaul. Quiere decir, cuando Shaul lo contrató a David para que le toque el arpa, para contentarlo en momentos de tristeza, en momentos difíciles, no se quedó ahí David de planta, sino David iba y venía. Un poquito estaba con Shaul, luego iba a casa de su papá otra vez a estar con el ganado, a pastar el ganado, volvía a regresar, iba y venía. Y por eso él no supo él no estaba cuando salieron a la guerra, justo estaba con su papá. De David olech vashav me'al Shaul lirot etzon aviv Betlehem, iba a pastar el ganado de su papá en Betlehem. Vaigash a Pelishti, y se acercaba, se presentaba este Pelishti, este Goliat, Hashkem ve'haarev, en la mañana, ve'haarev, y en la noche, Vaitiatzev arbaim yom, y estuvo así 40 días. Durante 40 días en la mañana y en la noche, estuvo este Goliat saliendo a insultar, a despreciar al pueblo de Israel, al ejército, a Shaul y a Kadosh Baruj Hu.
quiere decir 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Dice la Gemara Masejet Sotá, ¿por qué salía en la mañana y en la noche? ¿Por qué justamente? ¿Por qué no salía en la tarde, a la hora de la comida? ¿Por qué en la mañana y en la noche? Ashkem be'arev, en la mañana temprano y en la noche. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, Sotá Membet Amud Bet, Kedei levatlam mikriyat shema shachrit ve'arvit. Para que no puedan, para anularlos de decir Kriyat Shema en la mañana y en la noche. Dicen aquí los Mefarshim, Goliat sabía qué pasa. Ustedes saben qué pasa cuando el pueblo de Israel salía a la guerra. ¿Qué pasaba? Antes de salir a la guerra había un Cohen que se llamaba Mashuach Milchama, un Cohen especial que lo ungían para hacer el Cohen de la guerra. Y daba unos anuncios antes de salir a la guerra. Y uno de los anuncios decía, Shema Israel, escuchen Israel, Atem yotzim hayom ad la milchama, ustedes salen hoy a la guerra, no tengan miedo, sean valientes, Hashem está con ustedes. Les echaba ánimo, les echaba fuerza. Dice la Gemara, ¿por qué dice Shema Israel? ¿Por qué les decía Shema Israel? ¿Qué les recuerda Shema Israel? El Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dice la Gemara, es un poquito antes ahí en Masejet Sotá. Dice en Membet Amud Aleph, dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan mishum amay lahem HaKadosh Baruch Hu Israel. Les dijo HaKadosh Baruch Hu Israel, afilu lo kiyamtem el kriyat shema shachrit ve'arvit en atem nimsarim beyadam. El cual les decía de salir a la guerra, Shema Israel, aunque ustedes solo tienen el zehut, el mérito de decir Shema Israel en la mañana y en la noche, ya ustedes no van a ser entregados en sus manos. Explican aquí los Mefarshim, ¿cuál es ese mérito de decir Kriyat Shema en la mañana y en la noche? ¿Qué decimos nosotros en Kriyat Shema? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, entiende Israel, acepta Israel. Hashem Elokeinu, Hashem es nuestro Dios, Hashem Echad, Hashem es uno. Hashem es uno significa la única, Hashem es único, Dios es único. Hay un solo Dios en el mundo. Todas las fuerzas que parecen que manejan el mundo, Hashem Echad, todo viene de HaKadosh Baruch Hu. No hay nada en el mundo que tenga una fuerza de dañarte o de beneficiarte que sea independiente a HaKadosh Baruch Hu. Eso significa que no hay otro Dios. Otro Dios es, no hay una fuerza que esté sobre mí que me pueda beneficiar o afectar o dañar si no es Hashem. Hashem Echad, Hashem es uno. Hay solo una fuerza, un Dios que maneja el mundo. Ni la naturaleza, ni las enfermedades, nada, no hay nada. Solo Hashem Echad. ¿Por qué lo decimos en la mañana temprano y en la noche? Lo decimos en la mañana, Kriyat Shema en la mañana cuando sale el sol, y Kriyat Shema en la noche cuando salen las estrellas. Porque justamente los goim, los pueblos, habían unos que servían al sol, y habían unos que servían a la luna y las estrellas. Entonces, justo en el momento que sale el sol, y que ellos dicen, mira, ya llegó nuestro Dios, o que sale la luna y las estrellas, y los otros dicen, ya llegó nuestro Dios. Nosotros en ese momento, en la mañana y en la noche, decimos, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem es uno, el sol, la luna, nadie. Todos los maneja HaKadosh Baruch Hu. También la naturaleza que domina, también HaKadosh Baruch Hu la maneja. Y si es así, les dice el Cohen, si ustedes van a la guerra con esa emuná, que todo está en manos de Dios, que Él es el único que maneja el mundo, ustedes van a triunfar. Que por cierto, es una segulá muy famosa, que la decía el Briskerov, el que la trae el Nefesh HaChaim, Rav Chaim Volozhin, que si una persona está en una situación difícil, en un peligro, o en un momento difícil, y él se concentra y piensa en ese momento, y está seguro que nadie le puede hacer ningún daño, si no es con el permiso de Hashem, si no es que Hashem acepta, no le va a pasar nada. Dicen que el Briskerov, el rabo de Brisk, Yitzhak Zev Soloveitchik, el gris, cuando él se escapó en la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que escapar de Europa, tuvo que cruzar unas cuantas fronteras hasta llegar a escaparse. Entonces, en una de las fronteras ya lo estaban a punto de agarrar, y él en ese momento se sentó y se concentró en Od Milevado. En Od Milevado no hay nadie, ninguna fuerza en el mundo que no sea con permiso directamente por HaKadosh Baruj Hu. Nadie me puede hacer daño si no es con HaKadosh Baruj Hu. En ese momento se llenó de bitajón, de emuná, y pasó como si nada. No, fue un milagro. Nadie entendió cómo pudo pasar esa frontera sin que lo agarren y lo detengan.
Les dice el Cohen, si ustedes salen a la guerra con Shema Israel en la mañana y en la noche, con esa emuná, con ese bitajón, ustedes nadie les va a poder hacer daño. Esa es la segulá del bitajón. Si una persona va a la fábrica sabiendo que nadie le puede hacer daño si no viene con Akadosh Baruj Hu, ni los acreedores, ni los que le deben, ni los que nadie, ni los vendedores, los compradores, ni la competencia, nadie le puede hacer nada. Si no es con Akadosh Baruj Hu, no le va a pasar nada malo. Goliat, dice la Gemara, ¿sabes por qué Goliat salía en la mañana y en la noche? Justamente para anular los que no puedan decir Kriyat Shema, que no se puedan concentrar. Se ponía, les gritaba, les decía, se preparaban todos, tenían que salir, no podían concentrarse en Kriyat Shema, no se podían concentrar en eso, y eso es lo que él quería, que el pueblo de Israel quitarle el mérito del Kriyat Shema en la mañana y en la noche. Dice la Gemara, ¿y por qué 40 días? ¿Por qué estuvo saliendo 40 días? O sea, 40 días estuvo pasando esto hasta que llegó David. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando llega David. Pero son 40 días hasta que estuvo despreciando. Dice la Gemara, esos 40 días se le dieron a Goliat por el zehut, por el mérito que su mamá Orpá acompañó a Naomi, su suegra. ¿Cuántos pasos dio Orpá para acompañar a Naomi? 40 pasos. Y por esos 40 pasos que dio, le dieron 40 días a su hijo. ¿Qué significa que le dieron 40 días? ¿Le dieron 40 días para despreciar? ¿Ese es el pago de una mitzvah? Dicen los jajamim, no. Hashem le dio 40 días de grandeza, 40 días de ayuda del cielo. ¿Qué va a hacer con esa grandeza? Es decisión de él. Él escogió salir a ser el fuerte, el fortachón, a insultar, a despreciar, a que todos le tengan miedo, a ser el grande de ese momento. A veces Akadosh Baruj Hu le manda siata dishmaya a la persona, le manda un momento de grandeza, un momento de éxito, se lo merece por algo. Pero ¿qué vas a hacer en ese momento? Es decisión tuya. Puedes hacer talmid jajam grande, puedes usar tus fuerzas para estudiar, para ser mejor, para hacer una tefilá como debe de ser, puedes usar para hacer un baal gesed, para tener bitajón como se debe, o puedes usar tu fuerza que Hashem te dio, ese siata dishmaya, ese turbo para destruir y para ser malo y para robar y para engañar, y va a tener mucho éxito. Pero ¿cómo? ¿Hashem me mandó éxito en robar? Hashem no te mandó éxito en robar. Hashem te mandó éxito. ¿En qué usar es una estrellita. La estrellita de Mario. Que Hashem, de repente puedes correr, puedes hacer. Una estrellita, tienes éxito, tienes siata dishmaya. ¿En qué? En lo que tú hagas. Elige tú cuál es el siata dishmaya que quieres. Goliat, eso es lo que eligió. Tus 40 días tuvo para estar despreciando al pueblo de Israel. Dice el pasuk, Vayomer Ishai le David. Entonces, David estaba en casa en ese momento. David estaba en casa de su papá, pastando el ganado de su papá. Y después de 40 días de que están en el campo de batalla, que no era lo normal, o sea, no pudieron salir a la guerra porque estaba ahí Goliat. Entonces dice el pasuk, Vayomer Ishai le David, le dice Ishai le David Beno, a David su hijo, Kachna le ajeja efat akaliaze, por favor, llévale a tus hermanos esta medida, es una efá de kalí, de harina de trigo tostado. Llévales esta efá de harina tostado, basará lejemaze, y llévales estos 10 panes de aretz a mahanele ajeja, y córrele, llévaselo al campamento a tus hermanos. O sea, como ya pasaron 40 días, seguramente ya se les acabó la comida que se llevaron, necesitan más comida, llévales esta comida al campo de batalla. Vetaseret haritze ajalá baele, y estos 10 quesos, tabile sara alef, llévaselo al ministro de 1000. ¿Qué significa llévaselo al ministro de 1000? Todo el pueblo estaba dividido en ministros, había sarea lafim, un ministro sobre cada 1000. Entonces, llévaselo al ministro encargado de cada 1000, a los que pertenecen tus hermanos, llévale estos 10 quesos. Es un obsequio. Vetajeja tifkod le shalom, y a tus hermanos, tifkod, chécalos, cómo está su shalom, cómo está su salud, cómo está su paz, si están bien, cómo van. ¿Sí? Vet arubatam tikach, y su arubatam tikach, tómalo. ¿Qué significa
Vet arubatam tikach. Aquí en la traducción dice, and bring some token from them. Traiga un token. Entonces los mefarshim explican qué es Vet arubatam tikach. Es un pirush pashut que trae el Malbim es et arebatam, su bien, tikach, tráemelo. O sea, pregúntales cómo están, ¿sí? Pregúntale cómo están y eso tráemelo, tráeme la respuesta de cómo están. Otra explicación que trae el Malbim es, bueno, así explica Rashi, et arubatam atzlachatam ushlomam tikach beozneja ubilvaveja betagidli. Su salud, su bienestar, cómo están, sus noticias, tráelo contigo en tu corazón y tráemelo, tikach. Otra explicación que trae el Metzudot y también lo dice el Radak, creo, sí, dice así, seguramente como ya llevan 40 días ahí, entonces ellos tenían que comer. ¿Qué van a comer esos 40 días? No se llevaron, el dinero que llevaron ya se les acabó. Entonces seguramente en los pueblos de alrededor ellos tuvieron que poner mashkon, tuvieron que poner garantías para que les presten dinero o para que les den comida. Eso se llama arevut, una garantía. Entonces le dice, et arubatam tikach, ve, llévate dinero y rescata las garantías que ellos dieron. Eso es arubatam tikach. Viene el Midrash y dice algo muy bonito y muy interesante. Dice el Midrash que le dijo, et arubatam tikach, le dice, tienes que llevar, le estaba insinuando, le estaba diciendo, tienes que llevarte la garantía. ¿Cuál es la garantía? Dicen Hazal así, le dijo, dice Hazal, Lamud hu oto hashevet, está acostumbrado esa tribu, la tribu de David y la tribu de Ishai, que es la tribu de Yehudá, liot arev elu leelu, de ser garantes unos por los otros. ¿Qué significa? Dice el Midrash, cuando los hijos de Jacob tenían que bajar a Egipto por comida, entonces Yosef, que estaba en Egipto, les dijo, no bajen a Egipto si su hermano Binyamin no está con ustedes. Sabemos toda la historia, Jacob no quería de ninguna manera que bajen a Binyamin, pero si no iban a bajar a Binyamin no tenían que comer. ¿Quién se hizo el garante? ¿Quién se hizo el aval de regresarle Binyamin a Jacob? Yehudá. Yehudá dijo, Anoji erbenu miyadite bakshenu. Yo me comprometo a ser garante, a ser aval por Binyamin. Yo te voy a regresar a Binyamin. Le dijo Ishai a David, nuestro abuelito Yehudá tomó la garantía, él se hizo el aval de encargarse de Binyamin. Llegó el momento de que nosotros también cumplamos ese compromiso. Nosotros somos de la tribu de Yehudá y Shaul es de la tribu de Binyamin y está en problemas. Le dice, nosotros somos garantes, somos avales. Nosotros, Yehudá lo tomó. Vamos a hacer, ve a ver qué necesitan, ve a ver qué puedes hacer para ayudarle a Shaul a salvarlo de esta guerra. Dice Alaj, por eso más a David, ¿qué hizo David? Alaj bekiem et arbut, fue y cumplió esa garantía y mató a Goliat. Dicen Hazal en el Midrash, ¿qué zehut le dieron a David? ¿Qué zehut le dieron a la tribu de Yehudá por ser el aval de la tribu de Binyamin? Que cuando se construyó el Bet HaMikdash, todos saben, está en la parte de Binyamin, pero no solamente en la parte de Binyamin, una parte del Bet HaMikdash también está en la parte de Yehudá. El pago de la tribu de Yehudá por ser el aval y el garante de Binyamin es que cuando Binyamin le toque una grandeza, que es que el Bet HaMikdash esté en su parte, también Yehudá va a estar ahí junto con él, anexado con él por ser el que siempre lo ayuda. Increíble la explicación del Midrash. Jajamim, en la Gemara, traen otra explicación que es et arubatam tikach. Dice la Gemara, arubatam es dvarim ameoravim beno lebena. Los kidushin, el matrimonio de uno y su esposa se llama arubá, porque están arevim, están juntos uno con otro. Le dijo Ishai a su hijo David, et arubatam tikach, tráeme ese matrimonio. ¿Qué significa? Que le escriban un get, que le escriban un divorcio
a sus esposas. Están en la guerra, que escriban un get y tráeme tarubatam tikaj, trae gitín de tus 3 hermanos que divorcien a sus esposas. ¿Por qué quería que divorcien a sus esposas? Por si Haz de Shalom llega a pasar algo en la guerra, pueden pasar 2 cosas. Una persona que se muere en la guerra, entonces su esposa queda viuda. Entonces, no hay diferencia o queda viuda. Él no gana nada que para que no quede viuda, que sea divorciada y le va a dar el divorcio. Pero lo que él sí gana es, ¿qué pasa si él muere y él no tiene hijos? Entonces, cuando una persona muere sin hijos, el hermano se tiene que casar, su esposa, su viuda, no se puede casar con nadie más que con el hermano, que le haga ibum o jalitza. Ahora, muchas veces no es una situación fácil, a veces el hermano no está aquí, a veces el hermano es chiquito y hay que esperar a que crezca. Entonces, para que no haya problema, le dice, tarubatam tikaj, tráeme, que escriban un get para no meterse en otro problema. Pero otro problema más serio es, a veces en la guerra, se puede desaparecer el soldado. Y no sabemos si murió o no murió, o está escapado y escondido en algún lugar, o lo llevaron en cautiverio, se lo llevaron de prisionero de guerra. No sabemos qué. Y la esposa se queda aguná. Se queda aguná, como no sabemos si el esposo está vivo o no. No sabemos si es viuda o sigue casada, no se puede casar con nadie. Y se puede quedar, eso se llama aguná, se queda amarrada al matrimonio y puede quedarse así, lo aleno toda la vida. Es justamente lo que pasó en la guerra de Yom Kippur, Milhemet Yom Kippurim. Había muchísimos, lo aleno, muertos, pero a veces por la manera de la guerra que tuvo su especialidad, las explosiones, a veces no se reconoce el muerto. Entonces no sabemos, tenemos un muerto, tenemos un cadáver, pero no sabemos de quién es. Si no sabemos de quién es, tampoco podemos permitir a la esposa, no sabemos si es el esposo, si no es el esposo. Entonces ahí fue la famosa historia que Jajam Ovadia Yosef se sentó y miles de agunot, cada una tenía pruebas y se metía a la sugía cómo permitirlas. Entonces por eso le dice Ishai a David, ve y trae el get de tus hermanos. Dice la Gemara, de aquí aprendió David, Ishai se lo dijo a David solamente para que lo haga con sus hijos. Pero a David le gustó tanto la idea que de ahí lo tomó David para sus guerras de él. Las guerras que salía David cuando ya era rey, era una ley, una regla, que todos los hijos de todos los soldados, dice la Gemara, Kola yotzele milhemet bet David, todo el que salía a las guerras de David Amelech, get keritut kotev leishto, le escribía un get a su esposa. Es machloket, ese discusión, Rashi Tosafot, en Masejet Ketubot, Rashi Tosafot, ¿cómo era el get? Según Rashi, era un get al tnai, era un get condicionado. ¿Qué significa un get condicionado? Le escribía un get con una condición, o sea, le dice, este es tu get, yo te divorcio hoy, con condición que no regrese de la guerra. O sea, si él no regresa de la guerra, el get va a ser get y ella va a ser divorciada. Pero si él regresa de la guerra, entonces no se cumplió la condición del get, y el get no es get. Así dice Rashi, que es un get al tnai. Rabbenutam dice, Tosafot dice, no, ellos daban un get total, le daba un get, le daba un divorcio, y con eso ya ella estaba liberada, pero por supuesto que no era un divorcio definitivo, le daba un divorcio definitivo, pero cuando regresaba, si es que, bueno, depende cómo se lleva cada quien, ¿no? Si es que se llevan bien y todavía se quieren, se volvían a casar, que era lo normal. Lo normal es que regresaban de la guerra y otra vez se casaban. Este dato es muy importante porque lo vamos a usar más adelante en la historia de David y Bathsheba. Entonces, la Gemara dice que David no pecó con Bathsheba, aunque Bathsheba estaba casada con un hombre que se llamaba Uriah. Como Uriah había ido a la guerra, entonces Bathsheba ya estaba divorciada en ese momento, y es por esta halajá que David aplicó de lo que aprendió de su papá Ishai en la guerra de Shaul, que Ishai le dice a David, ve y tráeme el get, el divorcio de tus hermanos. Una explicación más que hay, ¿por qué le pidió que le dé el get? ¿Por qué salían a la guerra y le escribían el get? El Rambam dice que una persona, un soldado, cuando sale a la guerra tiene que estar totalmente concentrado en la guerra, no puede tener miedo,
no puede pensar en su esposa, en sus hijos, para que esté concentrado en la guerra. Entonces dicen, por eso le dijo, tráenles un get, que ellos estén concentradísimos en la guerra, necesito que estén súper concentrados, que no estén pensando en su esposa y sus hijos, que la divorcien, después que se vuelvan a casar, pero que en el momento de la guerra estén totalmente concentrados y enfocados en la guerra para poder vencer y salvar al pueblo de Israel. Entonces, es lo que David hace. David dice el pasuk, ve Shaul, Behema, Vejol Israel, Shaul y ellos, los hermanos y todos los hombres de Israel, Beheme Kaelá, Nilhamim y Pelishtim estaban en Emekaelá, enfrentados frente a los Pelishtim. Ahora lo que sigue, Bezrat Hashem mañana, vamos a ver qué pasa cuando David llega al campo de batalla. Ahora él está esperando que hay guerra, no sabía qué pasó, 40 días, llega y escucha a Goliat insultando, y ahí David empieza a preguntar, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Goliat? Y ahí es donde ya David se lo presentan a Shaul como un voluntario para enfrentarse en contra de Goliat. Vamos a ver exacto cómo era, porque Shaul prometió unas promesas muy grandes, el que se atreva a pelear, a luchar en contra de Goliat, y David es ese que llega y se ofrece a luchar en contra de Goliat. Así que seguimos Bezrat Hashem mañana, misma hora, mismo canal. Mañana es de 8:30 a 9, y les recuerdo que mañana Bezrat Hashem a las 9 es la clase de Shabbat, la clase de la Perashá de la semana, y mañana es el tema de ¿cómo es el tema? ¿Cómo se deciden los matrimonios en el cielo? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Por qué yo me caso con mi esposa y no con otra? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién decidió ¿por qué? ¿De dónde salió esa decisión? ¿A base de qué está que mi esposa es mi esposa y no alguna otra? Muy, muy interesante, algunos secretos, Bezrat Hashem. Así que nos vemos mañana. Buenas noches a todos. Muchas gracias.